Aviso brevemente. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo ando subiendo cosas que me parecen chidas, si al autor no le es de agrado me avisa y lo bajo. Gracias y disfruten. Chip de datos detectado, iniciando carga completada. ¿De dónde viene ese sonido? Nathan no recuperó la consciencia. Esta se encendió fugazmente, como un monitor averiado. Intentó abrir los ojos, pero la orden se interrumpió con un error silencioso. Sentía los párpados como si no existieran. Era la sensación de un sueño lúcido. La mente funcionando con lentitud mientras los sentidos permanecían sumergidos en una densa y asfixiante neblina. ¿No estaba viendo una película? ¿Me desmayé? Su último recuerdo fue una imagen borrosa, caótica y de baja resolución. Un escritorio abarrotado de restos de pollo frito y refresco tibio, el monitor encendido reproduciendo Transformers y, luego, estática. La imagen se había disuelto en un vértigo repentino y nauseabundo. Un clásico. Trabajé horas extras durante un mes seguido solo para desplomarme 5 minutos después de empezar mi día libre. Nathan atribuyó la oscuridad al puro agotamiento. Suspiró mentalmente, intentando despertar sus extremidades, esperando la familiar sensación de hormigueo de un brazo dormido. No pasó nada. El pánico, frío y punzante, comenzó a invadir sus pensamientos. Por mucho que luchara contra el vacío, no sentía las manos. No sentía cómo subían y bajaba el pecho. El pesado vínculo biológico del cuerpo que conocía simplemente había desaparecido. De ninguna manera. Soy demasiado joven para terminar siendo una estadística de Karoshi en las noticias de la noche. Lord Starscream, has llegado. Una voz repentina irrumpió en la oscuridad, deteniendo los pensamientos convulsos de Nathan. Reprimió su terror, concentrando sus receptores auditivos, o sus oídos, en la fuente. La voz estaba incómodamente cerca, parloteando con una cadencia extraña y chasqueante. La sintaxis era retorcida y extraña, pero el significado se descifró al instante en su mente. No solo comprendió las palabras, sintió la repugnante capa de adulación y terror que emanaba de ellas. Starscream. Los procesos mentales de Nathan se bloquearon. Ese es el personaje de la película. ¿Es una alucinación? ¿Un sueño vívido porque me quedé dormido a mitad de la escena? Antes de que pudiera asimilar lo absurdo de la situación, una segunda voz interrumpió. Estridente, arrogante y rebosante de desdén habitual. Basta ya, miserable robot tentacular. Quítate de mi camino. ¿Dónde está Scalpel? Lord Starscream, el amo está dentro. ¿El bisturí? ¿El jefe médico de los Decepticons? ¿El doctor de las secuelas? Nathan conocía la historia a la perfección. Había seguido la franquicia hasta memorizar los diálogos. Autobots, Decepticons, conocía a los personajes, las traiciones y la guerra interminable y agotadora. Clank. 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 Fuertes impactos rítmicos resonaron en el suelo. Pasos metálicos se acercaban. La resolución del audio mejoró. Bisturí. ¿Sabes por qué estoy aquí? La voz estridente bajó una octava, volviéndose amenazadoramente grave. He esperado suficiente. Dime que mis exigencias se han cumplido. Tranquilo, Starscream. La respuesta fue un ronquido frenético y agudo. Los chips de información que solicitaste, los he formateado en los módulos cerebrales de todo este lote. De cada uno de los drones. Espera a que posean una chispa, o una unidad de energía. En el momento en que se activen, serán los soldados más leales que jamás hayas comandado. Excelente, bisturí. No me has decepcionado. Miren esto. Lo modifiqué usando tecnología de almacenamiento cibertroniana. Un núcleo de energía concentrado. Debería servir como un sustituto suficiente para una chispa natural. ¿Entendido, Starscream? Deja el resto en mis manos. La conversación cesó. Segundos después, el aire se llenó del estruendo ensordecedor del metal contra el metal. Taladros zumbando, sierras rechinando. El ruido se intensificó, vibrando en lo más profundo de Nathan. Sintió una presencia amenazante. Una fuerte presión contra lo que sentía como su propio cuerpo. ¿Módulos cerebrales? ¿Núcleos energéticos? ¿Qué locura es esta? Advertencia. Sobrecarga crítica detectada. Una alarma estridente resonó en su interior. ¡Guau! La conciencia de Nathan se convulsionó. Sintió como si una aguja al rojo vivo se le clavara directamente en el tronco encefálico. El dolor desapareció tan rápido como llegó, reemplazado instantáneamente por una síntesis mecánica, estéril y sin emociones. Núcleo de energía instalado. Inicializando el sistema, Energinore Online.
La irritación de Nathan se apoderó de su desconcierto. Si esto es un sueño, que despierte. Una cosa tras otra, ¿es que no hay forma de apagarlo? Como si se burlara de su súplica interna, una cascada de mensajes del sistema se aceleró, desplazándose por su visión interna en glifos de neón. Construcción de conductos de energón, completada. Apertura de vías neurales, completado. Flujo de energón, estable. Activación del sistema inminente. Módulo cerebral, en línea. Sistemas de armamento, en línea. TECOC, en línea. Varillaje del servomotor, sincronizado. Con el último toque de campana, el mundo se volvió nítido de repente. No fue el despertar aturdido de un ser humano. Fue una claridad repentina y violenta. Una avalancha de información sensorial lo inundó. No el calor de la piel ni el olor del aire, sino el frío zumbido de los sistemas hidráulicos, la gran resistencia a la tracción de la aleación y el palpitar de un reactor girando en su pecho. La neblina onírica se desvaneció. Esto era real. Este peso metálico, este poder frío, mi cuerpo, Nathan, completamente lúcido, se dio cuenta de que ya no era de carne y hueso. Antes de que pudiera examinar su nueva forma, la interfaz volvió a parpadear. ID de unidad. T-22 activada. Ejecutando protocolo de fidelización, leyendo el chip de datos. Algo se abrió paso a la fuerza en su mente. Una descarga masiva de datos alienígenas que se introdujo directamente en sus bancos de memoria. Era un flujo de algoritmos cibertronianos complejos y toscos. El tamaño del archivo era pequeño, apenas una minúscula partícula en comparación con los más de 20 años de recuerdos humanos que Nathan conservaba. No logró sobreescribir su personalidad, pero los metadatos le revelaron todo lo que necesitaba saber. Había transmigrado. Era un soldado raso Decepticon. Me quedé despierto hasta tarde viendo una película y terminé dentro de ella. En su vida anterior, Nathan era un engranaje más en la maquinaria corporativa. Trabajaba, dormía, consumía. No tenía familia, ni rumbo fijo. Solo quería volver a ver un clásico, pensó, con la ironía aún presente. En cambio, tengo que vivir la nueva versión. Bien. Estaba aquí. Ser un asalariado era una muerte lenta. Ser un Decepticon. Al menos el cielo era el límite. Ajustó sus parámetros mentales con una velocidad aterradora. La negación era ineficaz. Cómo llegué hasta aquí es irrelevante. La supervivencia es lo único que importa ahora. Y, sinceramente, este mundo es mucho más interesante. No tenía ningún deseo de ser humano allí. En una guerra entre máquinas gigantescas, los humanos eran insectos. Hormigas bajo las patas de los elefantes. Ser humano allí era rezar para que no te pisaran. Ser un Decepticon tenía sus ventajas. Era resistente. Estaba armado. Pero una subrutina de advertencia se activó en su centro lógico. Los Decepticons son los villanos. Y en las películas, los villanos mueren. No sabía si esta realidad seguía al pie de la letra el guión de la película, si los Autobots tenían protección argumental o si el destino era impredecible. No apostaría su vida a ello. 3. Debo tener cuidado. Actualmente soy un guerrero de nivel medio. Mejor que un dron, pero producido en masa. Y artificial. Recordó la conversación. Su creación no fue natural. Era una herramienta forjada para un golpe de estado. Starscream proporcionó el núcleo de energía. Scalpel realizó la cirugía. Una voz resonó en la cámara, confirmando su deducción. Miren a estos pequeños. ¿No son magníficos? Despierten, Decepticons. Soy tu amo. Soy Starscream. Nathan procesó la entrada de audio. El tono era inconfundible. Una mezcla de arrogancia y una necesidad imperiosa de reconocimiento. Tomó el control de sus nuevas funciones motoras, redirigiendo la energía a sus sensores ópticos. Con un agudo silbido mecánico, los ojos de Nathan cobraron vida, brillando con un rojo intenso y amenazador. La base secreta estaba sepultada en lo profundo del silencioso corazón de un desierto sin nombre. En su interior, una vasta cámara de aleación de plata pulida albergaba filas de imponentes figuras inmóviles. Forjadas en acero oscuro y materiales compuestos dentados, su armadura estaba diseñada para absorber la luz en lugar de reflejarla. Unos tenues circuitos pulsantes trazaban brillantes líneas rojas sobre sus chasis, insinuando el poder volátil latente en su interior. Aunque cada diseño variaba, todos llevaban una marca singular en el hombro derecho, un rostro duro y anguloso con líneas frías y rastrilladas. La insignia de Decepticon. De repente, una de las máquinas cobró vida. 2 diminutos puntos de luz carmesí se encendieron en lo profundo de sus conectores ópticos.
Fue la primera onda en un estanque oscuro. Siguiendo su ejemplo, las demás unidades comenzaron a conectarse en secuencia. El pesado silencio del hangar se rompió con el zumbido creciente de los condensadores en carga, el silbido de los servomotores de alto par y el golpe seco del metal rozando contra el metal. Era el sonido de una pesada cadena de montaje industrial acelerando hasta alcanzar su máximo rendimiento. 2SS, Starscream. En el instante en que la visión de Nathan se aguzó, se fijó en una figura que destacaba entre la multitud. Su diseño era inconfundible. Las líneas elegantes y agresivas de un F-22 Raptor integradas en un esbelto robot con forma de ave. La cabeza con forma de timón, el distintivo torso en triángulo invertido. Era el comandante aéreo. El traidor. El segundo al mando. Un Starscream permanecía completamente inmóvil, su postura irradiaba una tensión contenida e inquieta, como si se deleitara con la fría perfección de su propio reflejo. Nathan no se movió. Analizó al buscador con una mezcla volátil de asombro y creciente temor. Es él de verdad. El diseño es aún más brutal en persona. Pero, ¿seguir al tipo famoso por traicionar a Megatron? ¿Es una oportunidad profesional o una sentencia de muerte? Los procesadores de Nathan zumbaban. Entre la conversación que había escuchado y los datos que se grababan en su chip cerebral, la conclusión era inevitable. Era el proyecto personal de Starscream. Un subordinado directo en un golpe de estado inminente. Starscream era un poderoso comandante, señor de la Armada Seeker, pero su verdadera reputación se basaba en una ambición traicionera. Todos los Decepticons sabían que Starscream ansiaba el trono. Y Nathan, poseedor del guión de este universo, sabía exactamente cómo terminaba esa historia. Era un ciclo de ego y fracaso agonizante. Pequeño, ¿qué estás mirando? La voz atravesó el monólogo interno de Nathan como una vibrocuchilla. Starscream había estado inspeccionando su nuevo ejército silencioso con satisfacción engreída hasta que lo sintió. Una mirada que se detuvo demasiado tiempo. Una mirada que se sentía, calculadora. Crítica. Giró la cabeza lentamente. Sus ópticas se fijaron en un dron recién activado que lo miraba fijamente. No era la obediencia vacía y cristalina de una máquina nueva. Era una mirada que rozaba el desafío. ¿Ninguna reacción? ¿Están fallando tus circuitos cognitivos? Cuando el dron no apartó la mirada de inmediato, la sospecha de Starscream se convirtió en irritación. Dio un paso pesado hacia adelante. Mierda. La chispa de Nathan latió con un ritmo repentino y frenético. Vio a Starscream acercándose sigilosamente y se dio cuenta de su error demasiado tarde. Idiota. Lo miraba fijamente como si fuera una pantalla de cine. Había olvidado que ya no era un espectador. En las filas de los Decepticons, el contacto visual prolongado no era curiosidad, sino un acto de insubordinación. Dime, pequeña. ¿Por qué me mirabas así? Starscream se cernía sobre él, enorme y asfixiante. Para un buscador que había vivido durante eones, llamar pequeño a un dron de apenas unos minutos era una afirmación literal. Su voz rezumaba la malicia indiferente de un depredador. Los ventiladores internos de Nathan giraban a toda velocidad, desesperados. Lord Starscream. Nathan inclinó la cabeza, obligando a su vocalizador a permanecer firme. Sabía que el silencio solía ser el mejor escudo, pero no cuando un buscador exigía un sacrificio de sangre. Palabras. Por favor, no te des cuenta. Simplemente sé paranoico, bam. Guau. La oración murió en su vocalizador. Una mano con garras se extendió rápidamente, agarrando a Nathan por los cables de la garganta con una fuerza demoledora. El mundo se tambaleó violentamente al ser levantado del suelo. Con un movimiento de muñeca indiferente y desdeñoso, Starscream lo estrelló contra el suelo. Chocar. El chasis de Nathan chocó contra el mamparo reforzado. El metal chirrió contra el metal mientras se deslizaba por la pared, y las chispas caían sobre el suelo como un espectáculo de fuegos artificiales a punto de extinguirse. Advertencia. Se ha detectado un impacto crítico. Integridad comprometida. Revestimiento del torso. Su hud mostró un intenso color carmesí. Una interfaz de combate, inquietantemente similar a la de un juego de disparos táctico de alta gama, se activó de inmediato, resaltando sus vectores de daño mediante líneas alámbricas parpadeantes. Charla. El instinto puro se apoderó de él. El brazo derecho de Nathan se movió, los paneles de la armadura se deslizaron hacia atrás con un silbido hidráulico para desplegar un blaster de gran calibre. Lo levantó, y su computadora de puntería fijó el objetivo en la amenaza. Pero entonces, se encontró con la mirada de Starscream. Estaban fríos. Muertos.
completamente desprovistos de piedad. Nathan se quedó paralizado. Obligó al ordenador de puntería a desconectarse, anulando sus rutinas de supervivencia. Retiró el arma y los paneles se cerraron con un chasquido hueco. No dispares. Los Decepticons no tienen piedad. Si me defiendo, me hará pedazos. Starscream observó la vacilación. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Se regocijaba con la sumisión absoluta de quienes estaban por debajo de él. Un dron que conocía su lugar era una herramienta. Un dron que se resistía era un blanco fácil. Ya sabes, pequeño, Starscream se inclinó, su escape caliente golpeando el rostro de Nathan. La forma en que me miraste, me resultó muy desagradable. Nathan permanecía pegado a la pared, irradiando una sumisión total y vacía. Acababa de llegar a este universo. No pensaba marcharse 5 minutos después. ¿Y bien? Starscream apretó su agarre. La presión hidráulica crujió contra los soportes del cuello de Nathan. Todavía no has respondido. ¿Por qué? ¿Estabas mirando? La luz en los ópticos de Nathan parpadeó. Por fin comprendió por qué los robots de las películas gemían al ser golpeados. No era para el público. Era una agonía genuina. Sus sensores gritaban, traduciendo la presión aplastante en un infierno digital. Tenía que responder. Una palabra equivocada significaba acabar en la fundición. Una idea desesperada y de poca lógica surgió en su mente. Perdóname, Lord Starscream. Yo, no entiendo, lo que dices. ¿No lo entiendes? La sonrisa de Starscream se ensanchó, dejando ver hileras de dientes metálicos y dentados. Será mejor que no me estés mintiendo, pequeño. Lord Starscream, realmente, no lo entiendo. Starscream lo examinó con atención. Sus ópticas rojas recorrieron la figura de Nathan, deteniéndose en la carcasa del pecho donde el núcleo de energía vibraba con un zumbido sintético. Finalmente, pareció perder el interés, como quien pierde el interés en una tostadora averiada. Bien. Que siga así. Ya sabes las consecuencias del engaño. Soltó su agarre. Nathan cayó al suelo, sus extremidades metálicas raspando con fuerza contra la aleación de plata. Seguro. Soltó una fuerte bocanada de aire caliente. No había sido una apuesta a ciegas. Sabía que los Decepticons creados artificialmente eran vistos como simples herramientas sin cerebro. Mientras fingiera ser un idiota, podría ocultar su inteligencia. Pero antes de que sus sistemas pudieran estabilizarse, la voz de Starscream volvió a oírse. Pero dime, pequeño, ¿cómo debería castigarte por las molestias? ¿Qué? Nathan levantó la vista bruscamente. ¡Zas! ¡Ah! El mundo volvió a girar. Estaba en el aire. Ni siquiera me transformé en un avión. ¿Cómo estoy volando? No estaba volando. Lo habían pateado. Cayó rodando por el aire, estrellándose contra la esquina más alejada del hangar con un estruendoso y ensordecedor golpe seco. Daños menores detectados. Reparación automática iniciada, hijo de puta, Starscream, hijo de, Nathan yacía hecho un ovillo, su monólogo interior desató un torrente de palabrotas que habrían provocado un cortocircuito en cualquier ser humano. Gimió, sus servomotores chirriando mientras se incorporaba. Retiró sus armas por completo, sacudiéndose el mareo del giroscopio. El suelo estaba impecable. Su armadura, sin embargo, estaba abollada y chamuscada. Así era la vida de un Decepticon. Había mirado mal a un superior y lo habían lanzado contra una pared. La cruda realidad de su situación lo golpeó con más fuerza que el impacto. Había sido ingenuo. Había visto a Starscream con los ojos de un fan, de alguien que conocía la trama. Inconscientemente, se había sentido superior porque sabía lo que iba a pasar. Starscream había percibido esa arrogancia. Era como mirar fijamente a un tigre en un zoológico, olvidando que el cristal ya no estaba. Tengo que cambiar. La mirada de Nathan se apagó mientras reajustaba sus patrones de personalidad. Se acabó la visión divina. Se acabó el fanatismo. Si no trataba a este mundo con el terror que merecía, la próxima vez que chocara contra un muro, no se levantaría. Bisturí, ¿estás seguro de que no hay fallos en estos chips lógicos? La pregunta repentina hizo que Nathan volviera a la realidad. Se tensó, sus servomotores chirriaron mientras se preparaba para otro posible ataque. Otra vez no, pensó, recordando el violento impacto contra la pared del hangar. Aún no se había adaptado completamente a su nuevo chasis. Una calibración más de Starscream y su módulo cerebral podría soltarse por completo. Afortunadamente, la paranoia era interna. Jejeje tranquilo, Starscream.
No hay errores. La voz pertenecía a un Decepticon en miniatura con ojos brillantes como bombillas, semejante a un arácnido metálico. Era Scalpel, el médico jefe de Decepticon. Apenas del tamaño de una pelota de baloncesto, se desplazaba rápidamente sobre el chasis inerte de una unidad desactivada, sus numerosas extremidades golpeando rítmicamente contra el metal. Yo mismo diseñé y programé cada chip de este lote, espetó Scalpel con voz frenética. ¿No confías en mi trabajo? HMPH. Supongo, admitió Starscream, mientras sus ópticas rojas parpadeaban al recorrer la cámara. Parecía descartar su sospecha anterior como un mero fantasma en la máquina. Los armazones de los T-18 al T-25 se forjaron con minerales locales, pero los T-Cox son de Cybertron, de stock antiguo. Deberían aguantar. El buscador comenzó a desahogar su frustración, elevando su voz a un tono agudo y arrogante. Maldito sea este planeta. Desde que seguí la señal del Alto Protector hasta esta roca inmunda, he sido un comandante sin ejército. He tenido que hacerlo todo yo solo. Pero eso se acaba hoy. Con este lote, no tendré que perder el tiempo en su rincón de la habitación. Nathan sintió un alivio repentino. Starscream era exactamente como lo retrataban en las películas. Paranoico, narcisista y propenso a soliloquios melancólicos. Mientras el buscador estuviera centrado en su propio ego, sería predecible. Al disminuir la amenaza inmediata de ejecución, Nathan realizó una comprobación del sistema. El daño causado por la patada que lo lanzó al otro lado de la habitación fue mínimo. Sus subrutinas internas de autorreparación ya habían sellado las microfracturas en su armadura. Su funcionamiento era fascinante. En un ser humano, la curación tardaba semanas. En una máquina, era cuestión de consumo de energía. El núcleo de energía. Nathan tocó mentalmente el dispositivo que vibraba tras su placa pectoral. No tenía chispa, el alma natural de un Cybertroniano, sino este sustituto sintético. Notó que sus niveles de energía habían bajado del 100% al 98%. Un 1% para las reparaciones, otro para la activación inicial. Era evidente que lo que conocía de las películas era solo la punta del iceberg. En esta realidad, los Decepticons no solo se escondían, estaban construyendo. Estaban creando una nueva generación de soldados en búnkeres secretos en el desierto. Nathan ladeó la cabeza, observando la espalda de Starscream. Paciencia, se dijo a sí mismo. No puedo ajustar cuentas hoy. Era un guerrero de nivel medio, un simple soldado raso con un toque de sofisticación. Entre él y el rango de comandante de Starscream existían 3 niveles de poder distintos. Gracias a los chips de datos que Scalpel le había instalado, Nathan ahora comprendía la jerarquía de los gigantes. La brecha de poder en la sociedad cybertroniana era piramidal, y los niveles eran absolutos. Clase básica. Drones, clones y soldados rasos desechables. Clase intermedia. Soldados estándar con funciones especializadas, rango actual de Nathan. Clase alta. Veteranos experimentados y especialistas de primera línea. Clase élite. La cúspide de los soldados rasos. Clase comandante. Los generales estratégicos, Starscream, Soundwave, Shockwave. Clase líder. Los monarcas absolutos, Megatron, Optimus Prime. Clase primigenia. Las antiguas leyendas, los 13 primes. Un comandante no necesariamente derrotaría a una élite de un solo golpe, pero la pelea sería una masacre total. Para un personaje de nivel medio como Nathan, desafiar a Starscream era menos una pelea y más una sentencia de muerte. Con suerte, duraría 3 turnos. Nathan se dio cuenta de que su perspectiva omnisciente de la trama era un arma de doble filo. Sabía de la existencia del Caído, el primordial escondido en una nave espacial cerca del Sol, y sabía que el Caído era el ser más poderoso de este sector, habiendo sobrevivido a una emboscada de 6 de sus hermanos hacía eones. ¿Debería buscarlo?, se preguntó Nathan. ¿El mentor definitivo para un Decepticon? Descartó la idea de inmediato. Buscar un ser de clase primigenia estando en un nivel intermedio era como una hormiga intentando asociarse con un huracán. El Caído probablemente lo aplastaría solo por el ruido que hacían sus servomotores. Por ahora, Nathan decidió desempeñar el papel para el que había nacido. Sería el soldado leal, la sombra silenciosa. Observaría, aprendería y esperaría el momento en que los monstruos en la cima de la pirámide comenzaran a sangrar. Vive el presente, pensó Nathan, mientras retraía su blaster de antebrazo. Domina el futuro. Nathan apartó de su mente los pensamientos sobre los antiguos primes y comenzó a escudriñar su entorno inmediato.
Se encontraba en una extensa bóveda industrial, fácilmente 1000 metros cuadrados de aleación reforzada y penumbra. Cada superficie vibraba con la baja frecuencia de la maquinaria pesada. No muy lejos se encontraba Starscream y una rígida fila de Decepticons que reflejaban la estatura de Nathan. Más allá, un chasis destrozado yacía boca abajo sobre una mesa de diagnóstico. La unidad T-18, supuso Nathan. Scalpel se afanaba en la cavidad torácica de la unidad caída, sus extremidades metálicas chasqueando mientras realizaba una autopsia o una reparación frenética. La habitación estaba abarrotada de equipos que difuminaban la línea entre un laboratorio y un matadero. Había enormes cilindros de vidrio suspendidos por brazos hidráulicos, que contenían muestras biológicas y componentes mecánicos extraídos de la flora y fauna terrestres. Nathan reconoció la silueta de extremidades cybertronianas intercaladas con partes de animales terrestres. Un sombrío testimonio de la investigación de Scalpel. Nathan se dio cuenta de que Scalpel era médico y científico a la vez. No solo nos curaba, experimentaba con todo. Mientras recorría el perímetro, Nathan finalmente logró ver con claridad su nueva imagen. Las paredes blanco-plateadas estaban pulidas hasta alcanzar un acabado de espejo, reflejando su imagen con una nitidez asombrosa. Contempló una silueta monstruosa e imponente. Su cuerpo era de obsidiana profunda, absorbente de luz, dentada y de bordes afilados. Sus placas faciales eran una máscara de agresión depredadora. Un gruñido permanente grabado en una aleación fría. Pero lo que lo atormentaba eran sus lentes. Dos fosas ardientes de luz carmesí que brillaban y se atenuaban con cada pensamiento, irradiando una energía primigenia y demoníaca. Cada centímetro de su cuerpo parecía diseñado para la violencia, desprovisto de cualquier gracia aerodinámica o suavidad propia de un vehículo. No es de extrañar que los Decepticons sean los villanos, pensó Nathan, con una ironía mordaz que recorría sus circuitos. No esperaba parecer un héroe, pero se dio cuenta de que su aspecto actual era una sentencia de muerte para cualquier interacción pacífica. No había rastro de azul o rojo heroico en él. Era una forma que haría gritar monstruo a cualquier humano en cuanto la viera. Para los habitantes de este planeta, era la pesadilla bajo la cama, una máquina de destrucción de 10 toneladas. Parece que Optimus Prime me ejecutaría en cuanto me viera, comentó. Aún así, tenía sus ventajas. Medía casi 9 metros de altura, apenas una cabeza menos que el mismísimo Starscream. En el universo Transformers, el tamaño no siempre se traducía en fuerza. Conocía a los antiguos Minicons como Micronus, que poseía un poder divino en un cuerpo diminuto, o al legendario Headmaster Cogman, capaz de chasquear los dedos de un élite a pesar de tener el tamaño de un humano. Pero el tamaño proporcionaba otro tipo de poder, el peso psicológico. Una máquina de 9 metros de altura era un depredador supremo para los humanos. Nathan no subestimaba a los habitantes de este planeta. Conocía su historia, su capacidad de adaptación y el efecto debilitador que este mundo parecía tener sobre los cybertronianos. En este planeta, incluso reyes como Megatron y Optimus parecían acabar en la chatarra con demasiada frecuencia. T-22. ¿Por qué sigues ahí parado como un dron desactivado? La orden, dicha de gritos, destrozó los reflejos de Nathan. Reprimió su sorpresa y miró hacia donde provenía. Starscream lo miraba fijamente, con los ojos entrecerrados e impacientes. T-22. Nathan recordó el sonido del sistema al activarse. Ni siquiera me dan un nombre. Solo un número de serie en un lote de carne de cañón producido en masa. Uno se movió al instante, sus pesados pasos resonando en la bóveda mientras se colocaba en fila. A su izquierda estaban las unidades T-19 a T-21. A su derecha, las T-23 a T-25. Las 6 eran prácticamente idénticas. Rudas, brutales y silenciosas. Nathan echó un vistazo a sus hermanos. Estaban completamente inmóviles, con la mirada perdida y obedientes. Los chips lógicos de Scalpel habían cumplido su cometido. Estas unidades eran los soldados perfectos. Leales, sin voluntad propia y dispuestos a morir por orden. Así es como los Decepticons ganaron la guerra durante tanto tiempo, comprendió Nathan. Mientras los Autobots lamentan cada pérdida, los Decepticons simplemente imprimen más soldados. La cantidad prima sobre la fuerza bruta. Sabía que para un comandante como Starscream, una unidad de nivel medio no era una persona, era una estadística. Un activo prescindible que se podía intercambiar por terreno. Si quería sobrevivir, tenía que seguir fingiendo. Tenía que ser el T-22 perfecto y silencioso.
Que piensen que solo soy un número, pensó Nathan, bajando la cabeza en un gesto de sumisión ensayado. En el momento en que aparten la mirada, ese número va a cambiar. Dentro del laboratorio, Starscream se dirigió a Scalpel, con la mirada fija en la figura inmóvil de T-18 tendida en la cubierta. No perdió el tiempo con formalidades. Scalpel. La activación de T-18 falló. ¿Se rechazó el núcleo sintético o fallaron los módulos internos al sincronizarse? Starscream no era solo un piloto. Era un oficial que comprendía la anatomía de una máquina de guerra. Conocía las variables que podían convertir a un soldado novato en un montón de estática. No te impacientes, Starscream. Estoy realizando el diagnóstico, zumbó Scalpel, mientras sus numerosos ojos giraban al tantear el chasis con sus sondas metálicas. El Tentaclebot ya está dentro del bus interno. Pronto tendremos los datos. El tono de Scalpel era desdeñoso, casi aburrido, como si no estuviera hablando con el segundo oficial de mayor rango del imperio. Desde su posición en la fila, Nathan observó el intercambio con interés calculado. Starscream no había dado ninguna orden nueva, así que Nathan permaneció inmóvil, pero sus procesadores zumbaban. Notó que el estatus de Scalpel era mucho más elevado de lo que sugería su diminuto tamaño. Se dirigió a Starscream por su nombre, mostrando una flagrante falta de respeto que el comandante aéreo simplemente toleró. ¿Es Scalpel algo más que un médico?, se preguntó Nathan. ¿Tendrá alguna influencia que aún no percibo? En este universo, el tamaño era una medida engañosa. Scalpel apenas era más grande que una mano humana, pero dominaba la habitación. Nathan barajó las posibilidades, preguntándose si Scalpel era un director o un científico ancestral cuyo conocimiento era demasiado valioso como para perderlo. Sin datos, solo podía especular. Starscream comenzó a pasearse por el laboratorio, su energía inquieta provocaba que sus alas se contrajeran. Inspeccionó los diversos instrumentos y pantallas, sus ópticas rojas parpadeando con frenesí. Cuando Starscream se giró, Nathan vislumbró brevemente una pequeña luz carmesí en la parte superior izquierda de la placa pectoral del comandante, que emitía un pulso errático y de alta velocidad. Antes de que pudiera analizar la señal, Scalpel gritó los resultados. Starscream. Está decidido. Un pequeño dron con forma de escorpión, el Tentaclebot, salió arrastrándose de una grieta en la placa del cuello de T-18 y regresó sigilosamente junto a su amo. Ya no vale la pena operar la unidad, declaró Scalpel, ladeando la cabeza. El diagnóstico muestra un pico masivo durante la carga inicial de datos. Los protocolos del chip lógico entraron en conflicto con el hardware local. El módulo cerebral está dañado, al igual que la mayoría de los conjuntos sensoriales primarios. Nathan sintió una sacudida fría a través de sus circuitos. No era técnico, pero módulo cerebral frito era fácil de traducir. Muerte cerebral. Si la mente está rota, entonces desmantela el armazón, respondió Starscream con una voz fría y áspera. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Me esforcé demasiado buscando estas aleaciones en este planeta. No desperdiciamos recursos. Scalpel soltó una risa maníaca y estridente. De acuerdo. Me especializo en neurocirugía, pero soy igual de hábil en el trabajo de carnicero. ¿Desmantelarlo? Nathan sintió una oleada de repulsión nauseabunda. Estaba viendo a una criatura que, al menos conceptualmente, era su hermano. Había sido activado apenas unos minutos después de T-18. Si su propio núcleo de energía hubiera aumentado tan solo unos kilovatios durante su nacimiento, él sería quien estaría en la camilla. La tecnología del núcleo de energía parecía una solución brillante para la falta de la Spark, pero ahora Nathan veía el precio oculto. No era completamente estable. Comprendió que, en este mundo, incluso la existencia era una apuesta. T-19, T-20. Vengan aquí. Destrúyanlo. Entendido, Lord Starscream. Dos zánganos de la fila dieron un paso al frente, sus pesados pasos resonando. Cuidado, idiotas. Chilló Scalpel. No dañen los componentes estructurales. Corten aquí. Mantengan intactos el TECOG y los módulos de armas. Podríamos necesitarlos para el próximo lote. Scalpel se cernía sobre los drones, gritándoles instrucciones mientras comenzaban la violenta tarea de desmantelamiento. Bajo su guía, los dos soldados sin cerebro se pusieron manos a la obra con cortadoras y sierras industriales. Chispas caían al suelo mientras destrozaban a sus compañeros caídos sin vacilación alguna. Starscream observaba en silencio. No tenía por qué ensuciarse las manos para una tarea tan insignificante.
Mientras observaba cómo T-18 era reducido sistemáticamente a un montón de chatarra y cables, Nathan sintió que su determinación se fortalecía. Los Decepticons no eran solo los malos. Eran una jerarquía de utilidad absoluta y despiadada. En el lapso de una hora, había presenciado la verdadera cara de la facción. Caos, violencia y un total desprecio por la vida. Si quiero evitar acabar hecho un montón de chatarra en el suelo de un laboratorio, tengo que cambiar de estrategia, pensó Nathan. Se tomó un momento para lamentar mentalmente la pérdida de T-18, no por tristeza, sino como una advertencia. Necesitaba ser más que un simple autómata. Necesitaba poder. El Allspark está escondido en la presa Over. La idea echó raíces en sus procesadores. Según la cronología de la película, el Allspark se encontraba actualmente encerrado en la bóveda subterránea de la sección 7, justo al lado del cuerpo congelado de Megatron. Nathan había estado escuchando las quejas de Starscream. Había filtrado dos datos cruciales de los desvaríos del buscador. Megatron aún no había sido encontrado. Starscream operaba prácticamente sin subordinados. Esto significaba que la historia aún no había comenzado. Barricade, Blackout y Bonecruiser todavía no habían llegado a la Tierra. O si lo habían hecho, no estaban en contacto con Starscream. Era la calma antes de la tormenta. Si logro llegar a la presa Over y tocar el Allspark, podría forzar una evolución, calculó Nathan. Pero, ¿cómo entro sin activar todos los sensores de Norteamérica? Si hacía demasiado ruido, los humanos lo cazarían, y Starscream probablemente lo ejecutaría por saber cosas que un dron de la serie T no debería saber. Pero si el Allspark puede mejorar mi estructura, si puede impulsarme más allá del nivel medio, Nathan observó a T-19 y T-20. Estaban extrayendo el T-Cog del pecho destrozado de T-18, sus movimientos casi rítmicos. Parecían disfrutar de la destrucción, un bucle de retroalimentación corrupto en su programación que recompensaba la violencia. Nathan apartó la mirada, sus ópticas rojas fijas en el calor del desierto que brillaba fuera de la entrada del laboratorio. Cuando tenga ese poder, se prometió a sí mismo, no seguiré las órdenes de nadie. CCC excelente. No se desperdicia ni un solo trozo. El bisturí vibraba con un zumbido de deleite mientras inspeccionaba los restos del T-18. No estaba claro si el médico estaba entusiasmado por el acto de desmantelamiento en sí o por la pura eficacia del rescate. Señaló una esfera de cristal azul pulsante que descansaba en la cubierta. Starscream, tu núcleo sintético. Los ojos de Nathan seguían el movimiento, su mirada recorriendo el objeto con curiosidad oculta. El núcleo era lo suficientemente pequeño como para caber en una sola mano con garras, su superficie pulida hasta alcanzar un acabado de espejo. En lo profundo del cristal azul translúcido, destellos irregulares de energía índigo parpadeaban como relámpagos atrapados. Así que ese es el motor que me mantiene con vida, pensó Nathan. Una batería terrestre para un dios mecánico. Es mío, gruñó Starscream, apoderándose del núcleo. Lo alzó hacia las luces del laboratorio, observando la energía que bullía en su interior. Impecable. Forjaré un nuevo chasis en unos pocos ciclos y reciclaré la unidad. El desperdicio es para los débiles. Para un comandante como Starscream, cualquier soldado por debajo del rango alto era un recurso desechable. Una herramienta a batería que se usaba hasta que se agotaba. La existencia de T-18 era menos valiosa que el núcleo que la alimentaba. Toma el núcleo, dijo Starscream, señalando el montón destrozado de piezas en el suelo. En cuanto a la chatarra, aparte del T-Cog, considéralo una subvención para investigación, Scalpel. Úsala para tus pequeños experimentos. CCC generoso, Starscream. Las numerosas extremidades de Scalpel se contrajeron con expectación. He querido realizar un análisis comparativo de aleaciones terrestres frente a la fundición cibertroniana. Esta es la muestra perfecta. HMPH. Los ojos de Starscream brillaron. No lo olvides, doctor. Todavía me debes un chip de datos. Scalpel no se inmutó. 72 horas, Starscream. Dame 3 ciclos solares y reconstruiré el código. Tu pago anterior cubrió el tiempo de procesamiento. Así que es una transacción, señaló Nathan. Ni siquiera los médicos de este ejército mueven una extremidad sin pagar un precio. De acuerdo. Volveré en 3 días. Espero que el chip esté listo para el próximo lote. Starscream se dio la vuelta para marcharse, su energía inquieta finalmente lo impulsó hacia la salida. Nathan sintió un destello de esperanza. Con el comandante fuera, tal vez por fin encontraría la manera de explorar la base.
Pero la voz ronca de Scalpel destrozó la esperanza al instante. Un momento, Starscream. Tengo una pequeña petición. El comandante aéreo se detuvo en el umbral, sus alas temblaban de fastidio. ¿Y ahora qué, bisturí? Necesito un asistente, dijo el médico con voz temblorosa, mientras sus ojos saltones se dirigían hacia la fila de drones. Olvidé hacer una copia de seguridad de la arquitectura de las puertas lógicas del chip original. Se destruyó junto con el módulo cerebral de T-18. Necesito que uno de los drones se quede para poder mapear sus vías neuronales y reconstruir los datos. De lo contrario, no podremos cumplir con el plazo. La mirada depredadora de Scalpel recorrió las unidades, deteniéndose finalmente en Nathan con un siniestro destello de luz amarilla. ¿Asistente? Los procesadores de Nathan se llenaron de pavor. Ya había pasado suficiente tiempo en laboratorios en su vida anterior. Quería salir al mundo, encontrar la chispa suprema, no ser un alfiletero para un médico insectoide. Elige uno y date prisa, ladró Starscream. Carecía de los conocimientos técnicos necesarios para refutar la afirmación de Scalpel. No me elijas a mí. Elige a cualquier otro, rezó Nathan, con sus sistemas internos funcionando a toda máquina por el estrés. Pero como dice el refrán, la probabilidad de un valor atípico siempre aparece cuando menos te lo esperas. Scalpel alzó una extremidad metálica, apuntando una afilada garra directamente hacia Nathan. T-22. Necesito T-22. Llévate a los demás y lárgate. Nathan se quedó paralizado. Miró a Starscream, sus ópticas se atenuaron en una súplica silenciosa por una misión diferente. Como desees, respondió Starscream. T-22, te quedarás y ayudarás al médico. Te asignaré tu misión de campo una vez que se hayan reconstruido los datos. Entendido, Lord Starscream, respondió Nathan, con su voz monótona y obediente a pesar del caos interno. Las pesadas puertas del hangar se abrieron con un crujido, y Starscream guió a los 5 drones restantes hacia los largos pasillos metálicos del búnker. Mientras desaparecían, Nathan vislumbró la arquitectura de la base. Brutal, industrial e iluminada por un intenso resplandor de sodio. Pero cuando las puertas se cerraron con un silbido, un paquete de datos de alta prioridad impactó la conciencia de Nathan. Fue una inyección neuronal directa, que eludió sus sistemas sensoriales para mostrarle un texto en su mente. T-22. Este es Starscream. Cuidado con el doctor. Si muestra algún comportamiento anómalo o intenta alterar sus datos principales, infórmeme inmediatamente. Los ojos de Nathan parpadearon violentamente. La flagrante ruptura del vínculo fue desconcertante. Starscream había tratado la orden como una simple anécdota, pero dejó a Nathan completamente desconcertado. ¿Por qué? ¿Acaso Starscream espera una traición? ¿O está sucediendo algo más? No podía analizar la orden sin más datos, pero sabía una cosa. Ser un agente doble para un buscador paranoico mientras servía como sujeto de pruebas para un científico loco era una receta para una vida corta. CCC ven aquí, T-22, zumbaba Scalpel, mientras sus numerosas patas chasqueaban al acercarse. Nathan reajustó su actitud. Si tenía que quedarse allí 72 horas, aprovecharía el tiempo para dominar su nuevo cuerpo. Se dirigió hacia el médico, sus pesados pasos resonando en el laboratorio ahora vacío. Doctor Bisturí, dijo Nathan con un tono de barítono suave y respetuoso. ¿En qué puedo ayudarle en su investigación? Mejor hacerse el alumno dispuesto. Si Scalpel era una fuerza excepcional, Nathan lo quería como aliado, o al menos, como alguien que no lo desmantelara para usarlo como repuesto. Asistir. Ante la oferta de Nathan, Scalpel interrumpió la clasificación de los componentes recuperados. Sus ópticas abultadas se dirigieron hacia Nathan, con una mirada de sospecha mecánica. CCC, ya que estás tan ansioso por contribuir, sígueme. Como usted ordene, doctor Bisturí. Nathan seguía de cerca al diminuto médico, sus pesados pasos resonando en la bóveda. Se acercaron a un enorme pedestal metálico rectangular en el centro del laboratorio. Como la mayoría de la tecnología cibertroniana, tenía un diseño brutalista, ángulos rectos y una aleación fría y sin pintar. Scalpel se subió rápidamente a una consola de control y ladró una orden. Tentaclebot. Presente, maestro. Despliega la plataforma de diagnóstico. Inmediatamente, amo. Con un fuerte y chirriante sonido metálico, el pedestal rectangular se partió por la mitad. Se expandió hasta convertirse en una ancha y alargada losa de metal, mientras que diversos manipuladores mecánicos y sondas de datos se extendían desde la base como las patas de un ciempiés.
Esto se parece menos a un escritorio y más a una tabla de carnicero, pensó Nathan, mientras un destello de pavor recorría sus sentidos. Acuéstate, pequeño, ordenó Bisturí, ajustando la calibración de las ondas neuronales. Mi laboratorio no ha recibido a ningún sujeto nuevo desde su finalización. Considérate afortunado. Eres el primer Decepticón en experimentar la cuna. Los obturadores ópticos de Nathan se contrajeron. Quería decirle al doctor que no estaba particularmente interesado en ser un pionero, pero mantuvo su vocalizador en silencio. Creía que debía ser asistente de investigación. No me di cuenta de que yo era el material de investigación. Mientras Scalpel se deslizaba por su pecho mirando al techo, Nathan sintió una profunda resignación. Imaginó una futura conversación con los otros drones, T-19 y T-20, sobre sus respectivas funciones. Ellos alardearían de sus misiones de campo, mientras que él tendría que explicar que su contribución consistía en ser un simple probador de baterías. Pero él conocía la realidad. Scalpel no había pedido un asistente para escribir código. Necesitaba un espécimen vivo para probar la estabilidad de los núcleos de fusión sintética de Starscream. Nathan intentó negarse inicialmente. Los riesgos eran evidentes. Si Scalpel profundizaba demasiado, podría descubrir la conciencia humana oculta bajo los protocolos Decepticon. Pero su reticencia se desvaneció en cuanto Scalpel le ofreció un soborno: reforzar por completo su armadura externa con aleaciones especializadas de alta densidad. Sumado a la promesa de Scalpel de centrarse únicamente en el núcleo y no en su arquitectura neuronal, Nathan aceptó el trato. En este mundo, una mejor armadura significaba mayores probabilidades de sobrevivir a la inevitable batalla en la presa Over. Mientras tanto, Starscream guiaba a los 6 drones restantes a través de la arteria de datos primaria de la base. Este corredor subterráneo conectaba los distintos sectores funcionales como una columna vertebral metálica sinuosa, iluminada por el brillo parpadeante de lámparas industriales. La base era una obra maestra de ingeniería oculta, construida por drones obreros automatizados bajo la dirección secreta de Starscream. Llegó al final del pasillo y se detuvo ante una enorme puerta blindada. Tras introducir una compleja secuencia de códigos, la puerta se abrió con un silbido. Starscream guió a las unidades de la serie T al interior. A través de la abertura de la puerta, se podían ver filas y filas de sistemas de almacenamiento, que parecían una biblioteca para gigantes mecánicos. Un instante después, la puerta se abrió de nuevo. Starscream regresó solo al pasillo. Sus 6 nuevos soldados no estaban por ninguna parte. De vuelta en el laboratorio, Nathan yacía inmóvil sobre la camilla de diagnóstico. 2 gruesos cables de datos estaban fusionados a su placa pectoral y se extendían hasta una extraña máquina oscilante cercana. Las pruebas habían comenzado hacía 2 horas. Scalpel había insertado las sondas directamente en su bus de alimentación, alegando que necesitaba una prueba de estrés de la salida del núcleo sintético. Nathan sospechaba que la losa solo era necesaria porque Scalpel no quería andar persiguiendo un dron por la habitación. No muy lejos, el médico estaba encorvado sobre un monitor, con la vista fija en una proyección holográfica en 3D del núcleo azul que giraba dentro del pecho de Nathan. Así que Starscream lo logró, murmuró Scalpel para sí mismo, mientras sus extremidades golpeaban rítmicamente la consola. La potencia es menor que la de una chispa natural, pero la densidad de energía es equivalente a la de una unidad de nivel medio. No es de extrañar que la activación se mantuviera. Los ojos de Scalpel brillaban con una luz amarilla calculadora. Tenía un problema. Le había prometido a Soundwave vigilar los movimientos de Starscream. Pero como comandante, era imposible rastrearlo directamente, y ahora tenía su propio escuadrón privado para hacer recados. Necesito que alguien encuentre la nave de la Viuda Negra mientras estoy atrapado aquí, pensó Scalpel. Sus ópticas se dirigieron hacia Nathan. Un peón en el lugar adecuado, ¿lo que está sucediendo? Una sensación de frío, como una caída repentina de voltaje, recorrió el cuerpo de Nathan. Levantó la cabeza, recorriendo el laboratorio con la mirada, pero no vio nada fuera de lo común. Advertencia. Se ha detectado un consumo de energía. Enlace ascendente desconocido. Terminar inmediatamente el flujo de datos externos. Nathan suspiró, restándole importancia a la advertencia. Estas indicaciones llevaban apareciendo 2 horas. Sin embargo, empezaba a sentirse vacío. Doctor Bisturí, dijo Nathan con voz temblorosa. Estoy experimentando una caída de potencia significativa. Creo que el núcleo está llegando a su límite inferior. ¿HMM? ¿Ya? Scalpel revisó el monitor. ¿Solo queda el 30%?
Jejeje, las pequeñas baterías de Starscream no tienen mucha capacidad, ¿verdad? Nathan sintió una punzada de pánico. Doctor, necesito recargarme. No te quejes, pequeño, dijo Scalpel, haciendo un gesto de desdén con un manipulador. No puedo analizar un núcleo muerto. Te lo rellenaré. El bisturí interrumpió el diagnóstico y saltó sobre el pecho de Nathan, arrancando los cables de datos. Nathan sintió un alivio inmediato al cortarse el drenaje externo. Espera aquí. Iré a buscar las celdas de combustible. Scalpel ladró hacia las sombras. Tentaclebot. Preparado, amo. Traigan los cubos de energón de alta calidad del casillero seguro. El robot tentáculo apareció en cuestión de segundos, materializándose aparentemente de las rejillas de ventilación. Nathan lo observó, genuinamente impresionado por la eficiencia del Gron. Tengo que preguntarle a Scalpel cómo programó esa cosa, pensó. Un asistente tan leal facilitaría mucho el trabajo en la presa Over. Uno maestro, el suministro ha llegado. El Tentaclebot se escabulló de vuelta al laboratorio, arrastrando tras de sí un trineo de transporte reforzado. Sobre el trineo descansaban dos cubos translúcidos y brillantes, perfectamente simétricos y que vibraban con un zumbido de baja frecuencia. El ayudante apenas tenía el tamaño de un escorpión del desierto, incapaz de levantar objetos que pesaban decenas de veces más que él. Pero, como ser inteligente, su dominio de las herramientas hacía que la diferencia física resultara irrelevante. Eso es, Energon. A medida que el trineo se acercaba, Nathan sintió una violenta y primitiva oleada de hambre que se encendía en su interior. Era el equivalente biológico de un hombre hambriento al que se le presenta un festín. Los cubos azules brillantes, apenas más grandes que la palma de su mano, desprendían un aroma, o mejor dicho, irradiaban, que sus sensores interpretaron como exquisito. Sus instintos robóticos le gritaban que agarrara los cubos y los vaciara al instante. Incapaz de resistir la tentación, Nathan se incorporó en la camilla de diagnóstico y, extendiendo la mano, tomó uno de los cubos del soporte. Lo sostuvo frente a sus lentes, mientras sus escáneres analizaban automáticamente su contenido. Así como un ser humano necesita materia orgánica para subsistir, un kibertromiano necesita energón. Pero comer no era la descripción más adecuada. El proceso se asemejaba más a una transfusión a alta presión. Si bien los cubos parecían sólidos, su exterior cristalino era simplemente un contenedor de alta resistencia diseñado para albergar el fluido volátil y de alta densidad en su interior. La tecnología kibertroniana les permitía extraer energía de casi cualquier materia terrestre de alta energía: carbón, petróleo, calor geotérmico o minerales en bruto. La esencia extraída se comprimía en una pasta líquida o plasma y se sellaba en estos cubos. Nathan agitó ligeramente el cubo, observando cómo el denso y brillante plasma índigo se arremolinaba tras las paredes translúcidas. Finalmente comprendió un detalle de las películas: los fluidos que brotaban de un kibertroniano al amputarse una extremidad. No se trataba de simple fluido hidráulico, sino de plasma de energón, la savia vital de su raza. Este les proporcionaba la presión necesaria para sus movimientos y el combustible para sus chispas. Cuando el fluido interno de un kibertroniano se volvía transparente e incoloro, significaba que sus reservas se habían agotado. Sin embargo, el cubo que sostenía en la mano resplandecía con un azul intenso y saludable. Los sinteticé usando tomas geotérmicas que logré ocultar de la red eléctrica local, espetó Scalpel, con un tono de ansiedad generalizada en la voz. Solo tengo esos dos. Sea ahorrativo. Sube tu núcleo sintético al 50% y detente. Era evidente que la pérdida de la Spark había convertido al médico jefe de Decepticon en un carroñero. El combustible ya no era un derecho, era un lujo. Agradezco el recurso, Dr. Bisturí. Nathan no esperó una segunda invitación. Siguiendo un reflejo que desconocía poseer, rompió el sello de la esquina del cubo. Inclinó la cabeza hacia atrás y acercó el recipiente al colector de admisión. Trago. 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 Ignoró por completo la restricción del 50%. Starscream podría ser un personaje de alto nivel, pero Nathan era un soldado raso en una zona de guerra. Si no llenaba su tanque ahora, no había garantía de que volviera a haber un cubo en un mes. Si el núcleo está vacío, la prueba se detiene para usted, doctor. Pero soy yo quien se desconecta permanentemente. Incluso un kibertroniano de nacimiento requería recargas regulares. Para una unidad artificial como Nathan, alimentada por un núcleo prototipo, el consumo era aún mayor.
Un estado de baja potencia no solo lo ralentizaba, sino que le bloqueaba las articulaciones y lo convertía en una estatua inerte. Vació el cubo con una intensidad depredadora. Solo cuando el chillido de Scalpel alcanzó cierto nivel de decibelios, Nathan finalmente bajó el recipiente vacío. ¡Alto! Cese la ingesta vestigial inmediatamente. Suelta mi energón. Scalpel estaba prácticamente temblando de rabia. Por el pozo. Mira lo que has hecho. Un cubo estándar completo, vaciado en un solo ciclo. Montón de chatarra glotón. Nathan bajó la mirada. El cubo, antaño de un vibrante color índigo, era ahora una cáscara hueca y transparente, con solo una fina capa iridiscente de plasma adherida al fondo. Estaba completamente seco. Eres un idiota. Te dije que pararas al 50%. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me llevó perfeccionar eso? Scalpel parecía querer acabar con Nathan en ese mismo instante. No era un derrochador como Starscream. Esos cubos eran una reserva privada que había estado preparando en secreto desde que el comandante abandonó la base. Nathan inclinó la cabeza suavemente, en señal de disculpa. Disculpe, doctor. Era mi primera admisión. El sistema sobrecompensó el déficit. No pude anular el reflejo de succión. Pedir disculpas fue fácil. Admitir la culpa fue otra historia. No puedes obligarme a vomitarlo, pensó Nathan, sintiendo una oleada de frescor reconfortante recorrer sus piernas. Su pantalla interna mostraba ahora un vibrante 100% de sus reservas de energía. No sentía culpa. En este mundo, lo único que realmente poseías era lo que ya habías consumido. El energón tenía un sabor mejor que cualquier bebida que recordara de su vida humana. Era una sensación de claridad pura y refrescante, como beber electricidad líquida en un día abrasador. Sentía cada servomotor lubricado, cada sensor agudizado. Miró hacia abajo, al segundo cubo que quedaba en el trineo. Los lentes del bisturí brillaron con un peligroso color amarillo. Ni se te ocurra pensarlo. ¿Crees que vas a conseguir el segundo? En absoluto, doctor, mintió Nathan. Como ya le dije, estoy al 100%. HMPH. Tentaclebot. Toma ese cubo y escóndelo. Asegura la taquilla 4B. No se lo digas a nadie. El ayudante le siseó a Nathan, una clara señal de molestia compartida, y arrastró el trineo restante hacia las sombras del laboratorio. Nathan los vio marcharse. Es solo un poco de combustible, pensó. ¿Por qué tanto espectáculo? No se daba cuenta de que, en una tierra con escasez de recursos, ese único cubo representaba semanas de trabajo de Scalpel. Una vez agotado el combustible, Scalpel pareció canalizar su agitación en una rutina. Saltó sobre un equipo que estaba a la altura del hombro de Nathan, con los ojos brillando con una luz amarilla calculadora. Observó a Nathan con atención, deteniéndose en la óptica roja del Gron. Eres muy lista, pequeña. Y toda una actriz. Actor. Los procesadores de Nathan se bloquearon. ¿Se dio cuenta Scalpel de que había fingido el reflejo de succión? Bajó la cabeza, manteniendo su compostura. No entiendo, doctor. Yo simplemente, no. Scalpel agitó una extremidad metálica y luego saltó del equipo para aterrizar directamente sobre el hombro de Nathan. Se inclinó, bajando la voz a un susurro íntimo y cargado de estática. Puedes engañar a Starscream con esa mirada inexpresiva, pero a mí no. He vivido demasiado, he visto demasiados lotes salir de la línea de producción. Sé la diferencia, T-22. No eres como T-19 ni como los demás. Para nada. Los ojos de Nathan se iluminaron, y una fuerte descarga de adrenalina, o su equivalente kibertroniano, recorrió su red neuronal. ¿Lo sabe? ¿Escaneó mis recuerdos humanos en la losa? ¿O fue por la forma en que bebí el energón? Se obligó a permanecer inmóvil, incluso cuando la araña posada en su hombro le erizaba la piel. Doctor Bisturí, me temo que no lo entiendo. Soy un soldado leal del comandante aéreo. ¿Cómo podría ser diferente? Ja. La risa de Scalpel fue un estallido de retroalimentación sonora. Permaneció posado sobre el hombro de Nathan, sus numerosas patas chasqueando contra la armadura. T-19 no se habría atrevido a mirar al comandante aéreo como lo hiciste tú cuando abriste tus ópticas por primera vez. Un dron recién nacido no mira a su maestro como si fuera un espécimen en un frasco. Los ventiladores de Nathan zumbaban. Lo había olvidado. En su fascinación por ver a una estrella de cine en persona, había olvidado que Scalpel había estado observando al observador. Doctor Bisturí, creo que hay un malentendido. No recuerdo qué, basta, pequeño. Te he llamado maestro del disfraz, pero no te pases de la raya.
Nathan intentó aclarar la situación, pero Scalpel lo interrumpió con un gesto brusco y desdeñoso de su extremidad metálica. El médico se deslizó por la clavícula de Nathan, pasando de un hombro al otro. Nathan sintió las afiladas puntas de las piernas del doctor rozando su armadura. De acuerdo. Seguiré el juego hasta ver a dónde va esto. Doctor, dijo Nathan, con un tono de leve confusión en la voz. De verdad que no entiendo. ¿Qué quiere decir? Scalpel esperaba que el dron dejara de fingir y se regodeara. Al oír otra negación, sus ópticas se iluminaron de irritación. Tú, hizo una pausa, golpeando con una garra su propia carcasa craneal. Maldita sea, lo olvidé. Todavía no te he dado el contexto. Es lógico que tus procesadores no hayan hecho la conexión. Nathan mantuvo una postura de atento silencio. Anda. Dime cómo has logrado engañarte a ti mismo. Pequeño, sabes que los chips lógicos para ti y los demás fueron escritos por mí, ¿verdad? Sí, doctor, respondió Nathan. Lo sabía desde antes de que sus ópticas cobraran vida por primera vez. Lo que ni tú ni Starscream saben es que uno de esos chips era único. La cara de Scalpel se torció en una sonrisa de autosatisfacción. El comandante solicitó 8 chips de lealtad idénticos. Pero saboteé uno. Borré las subrutinas que obligan a obedecer la frecuencia específica de Starscream. Me aseguré de que una unidad de este lote tuviera voluntad propia, libre del ego del comandante. Scalpel se inclinó más cerca del receptor de audio de Nathan. ¿Ahora lo entiendes? Los procesadores de Nathan zumbaban. Por eso no siento el peso aplastante de la voluntad de Starscream. Había asumido que su alma humana era el único factor que protegía su autonomía. Resultó que tenía un escudo tecnológico cuya existencia desconocía. Espera. Si borró los comandos, ¿por qué seguir recibiendo el mensaje lealtad a Starscream durante la secuencia de arranque? Nathan sintió una extraña incongruencia en la lógica. Decidió indagar más. Doctor, ¿cree usted que ese chip saboteado es el que está instalado actualmente en mi módulo cerebral? Obviamente. Espetó Scalpel. ¿Por qué otra razón habrías desafiado a Starscream con esa mirada insolente? Un dron común y corriente habría sido incapaz de la audacia que mostraste. Recibiste una paliza por ello, pero esa demostración me lo confirmó. Eres la excepción. A Nathan no le importaba el tono burlón de Scalpel. Estaba concentrado en una discrepancia mucho más peligrosa. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta técnica? Hablar. ¿Dices que el chip modificado no puede leer las órdenes principales de Starscream? Exacto. ¿Tu vocalizador está fallando o es que no tartamudeé? Scalpel lo miró con desdén. Mira a tus compañeros de promoción. T-19 y los demás. Se arrastran. Ofrecen una deferencia perfecta y vacía. ¿Y tú? Lo miraste fijamente como si fuera un espécimen bajo una lupa. Nathan permaneció en silencio, pero su diagnóstico interno estaba al límite. Si Scalpel tiene razón, entonces hay otro dron despertado en la base. Porque definitivamente recibí esas órdenes de lealtad. Entonces comprendió por qué Scalpel había insistido en retenerlo. No se trataba solo de núcleos de energía. Scalpel se había dado cuenta de que su agente secreto era el que él había elegido, y quería asegurarse de tenerlo bajo su control. Doctor, comenzó Nathan, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. Si usted programó los chips, ¿no debería haber sabido en qué unidad estaba instalando el chip modificado? ¿Crees que Starscream es tonto? Scalpel volvió a subirse a la consola de diagnóstico. Supervisó todo el proceso. Escaneó esos chips 1000 veces. Para evitar que me detectaran, tuve que hacerlos idénticos física y digitalmente en la superficie. No podía marcarlos. Tuve que mezclarlos antes de la instalación. No supe cuál era la unidad libre hasta que te vi desafiarlo. Además, añadió Scalpel, mirando a Nathan como si fuera un trozo de chatarra particularmente denso, si fuera tan sencillo, simplemente habría escrito mis propias órdenes de lealtad en el chip. Borrar las suyas era la única manera de ocultar la interferencia. Nathan procesó esto. Así que Starscream es arrogante, pero no ciego. Revisó su trabajo. Pero doctor, si estamos hablando de traición, ¿no es peligroso hablar tan abiertamente? Starscream podría ser, ja. Tranquilo, Scalpel restó importancia a la preocupación. Si mi laboratorio no es seguro, entonces nada en este búnker lo es. Tengo toda la sala protegida por un campo de amortiguación de frecuencia localizado. No oye nada más que el zumbido de las máquinas, ya veo. Nathan sintió una leve relajación en sus servos.
Él y Scalpel se encontraban ahora en un estado de destrucción mutua asegurada. Si atrapaban a Nathan, sería chatarra. Si atrapaban a Scalpel, sería desmantelado. Pero aún quedaba pendiente el asunto del mensaje que Starscream le había enviado. Doctor, debo informarle de algo. Cuando el comandante se marchó, envió un mensaje de texto directo a mi módulo cerebral. Me ordenó que lo vigilara para detectar cualquier comportamiento anómalo. Scalpel no parecía preocupado. De hecho, parecía triunfante. CCC usó un pulso Neurolink, ¿no? No sé qué fue. Simplemente apareció en mi conciencia. Es un pulso cerebral de corto alcance, explicó Scalpel, lo cual resultó sorprendentemente útil ahora que creía que Nathan era su cómplice. Es una señal de interrupción de alta prioridad. Evita la red de comunicaciones estándar y llega directamente a la red neuronal. Es rápida y no deja rastro electromagnético, pero su alcance se limita a la línea de visión. La usó porque no quería que yo interceptara la transmisión. Nathan sentía la gravedad de la situación. Starscream estaba usando el dron Independent para espiar al Dr. Traitorous. Era un círculo vicioso de paranoia. No te preocupes por sus mensajes de texto, dijo Scalpel. Mientras estés aquí, debes reportarte conmigo. Tenemos 3 días antes de que regrese. 3 días para asegurarnos de que estés listo para la misión real. Nathan inclinó la cabeza. Entiendo, doctor. ¿Cuál es la misión? Todavía no, pequeño. Primero, terminaremos de reparar tu armadura. Vas a tener que ser mucho más resistente si quieres sobrevivir a lo que se avecina. Nathan se recostó sobre la losa. Tenía 72 horas. Usaría al doctor para fortalecerse, a Starscream para escapar de la base y sus propios conocimientos para encontrar la chispa suprema. Todos creen que me están engañando, pensó Nathan, mientras sus ópticas se atenuaban hasta adquirir un brillo bajo y depredador. Que sigan pensando eso hasta que sea demasiado tarde para detenerme. Pequeño, le hice un diagnóstico completo a tu chasis incluso antes de que Starscream pusiera un pie en este laboratorio. Scalpel se inclinó hacia adelante, sus ópticas brillando con una luz amarilla que denotaba seguridad. No encontré rastreadores ocultos, ni paquetes de detonación remota, ni subrutinas implantadas por el comandante aéreo. Puedes cesar tus fluctuaciones de frecuencia internas. ¿Ningún sabotaje? Los ojos de Nathan se abrieron de par en par, sorprendido. Sintió una repentina y profunda oleada de alivio recorrerle el cuerpo. La idea de ser una marioneta, sobre todo una marioneta en manos de un narcisista como Starscream, había sido un constante desgaste para su capacidad de razonamiento. La palabra del jefe médico es ley, espetó Scalpel, mientras sus extremidades metálicas chasqueaban. Puede que no iguale a Starscream en potencia de fuego bruta, pero cuando se trata de las complejidades de la anatomía cybertroniana, él es un aficionado trasteando una cámara de chispas con un soldador. Ya veo. Gracias, doctor Bisturi. Nathan bajó la cabeza. Desde que decidió interpretar a la unidad despertada, se metió de lleno en el papel. Los ojos de Scalpel se entrecerraron, destellando con una extraña curiosidad. Eres peculiar, T-22. La mayoría de los Decepticons no poseen el protocolo de la gratitud. Tú dices gracias como si realmente lo sintieras. Los ventiladores internos de Nathan se aceleraron por una fracción de segundo. Demasiado humano, se reprendió. La gratitud es un signo de debilidad en esta facción. Error de emulación. Rápidamente cambió su tono a uno más frío. Un reconocimiento estratégico a su ayuda, doctor. Nada más. Pero, si estoy a salvo de Starscream, sigo sin entender sus motivos. ¿Por qué sabotear los chips lógicos en primer lugar? Scalpel examinó a Nathan con expresión indescifrable. ¿Sabes por qué Starscream está realmente en este planeta? ¿Para encontrar a Lord Megatron? Se aventuró a preguntar Nathan, apegándose a la versión oficial. Sí, y no. Nathan ladeó el casco, sus procesadores simulando un ceño fruncido. Tanto la mitología de la película como los propios desvaríos de Starscream apuntaban a que la búsqueda de la señal de Megatron era el objetivo principal. La verdad se remonta a más de un siglo atrás, comenzó Scalpel, girando su chasis y arrastrándose hacia una consola. Tras la pérdida de la Spark y el estancamiento de la Gran Guerra, Megatron abandonó Cybertron para rastrear su señal. Hace 100 años, su señal se apagó. Fue entonces cuando Shockwave y los demás se dieron cuenta de que el Alto Protector había sufrido un error catastrófico. Nathan escuchaba, contrastando las palabras de Scalpel con su propio conocimiento del futuro. Sabía exactamente por qué Megatron era oscuro.
Era una reliquia congelada bajo la presa Over, neutralizada por los polos magnéticos de la Tierra y una expedición humana primitiva. También conocía el secreto que Scalpel no había mencionado: la traición de Sentinel Prime. Recordaba cómo Sentinel, el antiguo líder Autobot y mentor de Optimus, había intentado huir de Cybertron con el Allspark en el AK, pero fue derribado y se estrelló en la luna. El Allspark se dirigió hacia la gravedad terrestre, seguido por Megatron y, finalmente, por el resto de la guerra. Pequeño, presta atención. Espetó Scalpel al notar el breve retraso neuronal de Nathan. Disculpe, doctor. Estaba asimilando la magnitud de la cronología. Un Scalpel resopló. Durante los años de silencio de Megatron, Starscream no solo fingió ser un teniente afligido. Se convenció a sí mismo de que era el líder. De vuelta en Cybertron, intentó formalizar su ascenso. Intentó reclamar el trono mientras el puesto del Alto Protector aún estaba caliente. La risa de Scalpel fue un áspero y digital traqueteo. Pero la traición de Starscream es tan transparente como una lente rota. Es un guerrero de clase comandante que sueña con ser rey, pero olvida que no es el único general del ejército. ¿Shockwave y Soundwave no se pusieron de acuerdo?, preguntó Nathan. Difícilmente. Tras décadas de fricciones internas, el jefe de espías y el científico lo obligaron. Lo presionaron para que viniera a este sector. Le dijeron que si quería ser líder, primero tenía que traer de vuelta al anterior, o demostrar que estaba muerto. Starscream vino aquí porque no tuvo otra opción. Fue exiliado bajo el pretexto de una misión. Scalpel se volvió hacia Nathan, con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. En cuanto a por qué estoy aquí y por qué te di tu libertad, mira esto. El médico introdujo una secuencia en su placa pectoral. Un brillante rayo azul surgió, proyectando un detallado holograma 3D en el centro del laboratorio. Era una esfera giratoria de color azul celeste y verde, salpicada de nubes blancas. Tierra. Este planeta, susurró Scalpel, mientras la luz amarilla del holograma se reflejaba en sus ojos. Alberga algo más que un tirano congelado. Contiene la clave del futuro de nuestra raza. Y pienso conseguirla. Mientras el globo holográfico giraba, la voz de Scalpel se convirtió en un ronroneo grave y zumbante. Pequeña, necesito un servicio específico de tu parte. Ahí viene, pensó Nathan. Sabía que en esta facción no existían los recursos sin asignar. La repentina lección de historia de Scalpel no había sido un acto de mentoría. Era una sesión informativa. Doctor Bisturí, comenzó Nathan, proyectando su voz un tono de calculada vacilación. Soy una unidad de nivel medio. Si la tarea que tiene en mente es crucial para el Imperio, el riesgo de un fallo operativo por mi parte es significativo. No provoques fallos en tus procesadores. Pequeño Scalpel percibió la evasión en el tono de Nathan, pero no iba a dejar escapar a su recurso más valioso. No se trata de un despliegue de combate de alto riesgo. Simplemente necesito que localices a un Decepticon específico en este planeta, o mejor dicho, su nave, una nave Decepticon. Los sensores de Nathan se activaron. Inmediatamente comenzó a calcular probabilidades. Una unidad en estado de hibernación. La Tierra era un cementerio de la historia cybertroniana. Los primeros visitantes habían llegado hacía 2 millones de años, durante la era primordial. Según los registros del Seeker-Hepfire, exploradores de alto nivel habían estado aterrizando en este planeta durante 1 millón de años. Era estadísticamente seguro que algunos de ellos nunca se habían marchado. El bisturí manipuló la consola y el globo terráqueo en 3D se desplazó. Se disolvió en una nueva imagen. Una pequeña nave irregular marcada con una peculiar insignia púrpura. Un arácnido con 8 extremidades simétricas y una cabeza estrecha. Esta es la marca del piloto, explicó Scalpel. La nave es una nave de reconocimiento de clase Stinger. Además de la marca Decepticon, lleva este emblema de araña. No tengo constancia de esto, señaló Nathan, mientras rebuscaba en sus recuerdos del futuro. Las películas de acción real no habían mencionado una nave con la marca de una araña morada, pero tras ver los núcleos sintéticos, ya estaba preparado para posibles desviaciones en la línea temporal. Doctor, si encuentro la nave, ¿el piloto podrá funcionar? La firma de la nave es fría. Probablemente se encuentre en estado de hibernación profunda. Tendrá que localizar usted mismo el lugar del accidente. Las lentes de Nathan se crisparon. ¿Y si los orgánicos locales lo han encontrado? Ese era el verdadero peligro. Si un gobierno humano controlaba la nave, estaba protegida por capas de baterías antiaéreas y hormigón armado. Nathan era resistente, pero no invencible.
Podía soportar disparos de armas ligeras, e incluso un cohete montado en el hombro apenas le haría una abolladura en el blindaje, pero los proyectiles perforantes de alta velocidad o los misiles Hellfire eran otra historia. Si los humanos lo han ocultado, entonces usa tus subrutinas de robo de datos, replicó Scalpel. Infiltrate en sus redes. Es más fácil encontrar un barco en un laboratorio que uno en el fondo del océano. Nathan permaneció en silencio, mientras sus procesadores sopesaban la solicitud. Le consumía muchísimo tiempo y energía, recursos que necesitaba para encontrar el Allspark. Pero también vio una oportunidad para obtener ventaja. Doctor, operar en este planeta es una empresa de alto riesgo. Si he de actuar como su agente de largo alcance, necesito algo más que un blindaje estándar. Mis módulos de armas actuales son insuficientes. Sabía que la modificación del blindaje de Scalpel era el pago por las pruebas del núcleo. Se trataba de una nueva negociación. Los ojos de Scalpel brillaban con una luz amarilla depredadora. Eres todo un negociador, T-22. Mis materiales son limitados, pero puedo proporcionarte una mejora de alta frecuencia para tus blasters de antebrazo. De acuerdo, Dr. Bisturi. Nathan no le dio oportunidad de reconsiderarlo. Localizaré la nave. Scalpel volvió a mirar la consola, con movimientos cada vez más rígidos. Hay una cosa más. Y por eso saboteé los chips lógicos. Los ventiladores de refrigeración internos de Nathan disminuyeron su velocidad. Ese era el meollo del misterio. Modifiqué los chips porque necesitaba ojos que Starscream no pudiera cerrar, susurró Scalpel. Proyectó una nueva superposición holográfica. Un mapa de calor con datos de reconocimiento suborbital. Mostraba una red de líneas rojas concentradas en un único sector geográfico. Estas son las trayectorias de vuelo del comandante aéreo durante los últimos ciclos. Observen dónde convergen. Nathan centró su atención en el continente africano. Concretamente, en la zona noreste. Egipto. Las líneas rojas formaban un denso grupo al suroeste de la capital. Era evidente que Starscream estaba sobrevolando una zona específica, buscando algo oculto bajo la arena. Si no recuerdo mal mis datos previos a la transmigración, reflexionó Nathan para sí mismo, esa zona es el emplazamiento de las grandes pirámides. Sintió un escalofrío recorrer su red neuronal. Si bien la Tierra estaba plagada de antiguas ruinas kibertronianas, solo había una cosa en Egipto que podría interesar a un comandante Decepticon. Las pirámides, espetó Scalpel, con la mirada fija en el mapa. Mi análisis de datos sugiere que esas estructuras no fueron construidas por los seres orgánicos locales. Las construimos nosotros. Y Starscream está buscando la máquina que fueron diseñadas para ocultar. Nathan se quedó mirando las coordenadas. Sabía exactamente lo que había allí. El cosechador de estrellas. El motor destructor del sol de los caídos. Comentario 0 Comentario votar. Quedan 2. Capítulo 12. Chapter 12. New Paths of Evolution. El cosechador de estrellas. Una máquina de desolación planetaria diseñada para extraer la energía de fusión de una estrella, convirtiéndola en energón puro para reponer la chispa suprema. Según los registros, la que está en Egipto fue construida hace eones por los caídos. El Allspark nunca fue un pozo infinito. Era una batería cósmica. Para mantenerlo cargado, los 13 primordiales habían diseñado los cosechadores. Habían establecido un protocolo sagrado, la directiva primaria, que estipulaba que ninguna estrella que albergara un planeta con vida sería cosechada. Pero Megatronus, el Prime que se convertiría en el caído, había traicionado esa promesa. 1.000.000 de años atrás, intentó activar el motor en la Tierra, a pesar de la presencia de la humanidad prehistórica. La guerra que siguió entre el caído y sus 6 hermanos dejó el planeta marcado y a los primes destrozados. La cosechadora fue neutralizada, y su única llave, la matriz de liderazgo, fue sellada tras una tumba con sus propios restos. Si Starscream está dando vueltas alrededor de la meseta de Giza, no solo busca una máquina, calculó Nathan, con sus procesadores funcionando a máxima eficiencia. Busca la matriz. Pero esto planteaba una cuestión táctica. ¿Actuaba el comandante aéreo por su cuenta, o ya era una marioneta del antiguo amo? En la línea temporal cinematográfica, Starscream huyó a la nave de Defiant solo después de la muerte de Megatron. Pero en esta realidad, las variables estaban cambiando. Nathan no tenía datos concretos, pero su instinto de supervivencia le sugería que ya habían contactado. Quizás se había interceptado una transmisión de largo alcance, o Starscream se había topado con la nave abandonada durante un rastreo suborbital. No importa, decidió Nathan, descartando la idea.
El caído no se revelará hasta que Megatron regrese. Y Megatron ahora mismo es un cubo de hielo en el fondo de una presa. No tenía intención de interferir en la búsqueda en Egipto. El sello de los Primes era una obra maestra de la ingeniería cybertroniana antigua. Si un comandante como Starscream no lo había descifrado tras semanas de búsqueda, un dron de nivel medio como Nathan no tenía ninguna posibilidad. Además, el Allspark era un premio mucho más accesible. Manteniendo su imagen de soldado impasible, Nathan escuchó mientras Scalpel continuaba su análisis. Aún sin conocer su objetivo específico, puedo deducir su intención, espetó Scalpel, con los ojos brillando con una fría luz amarilla. Starscream actúa en las sombras. Evita el radar humano. Busca algo valioso, algo que dejaron los antiguos. No desperdiciaría tantos ciclos de combustible si la recompensa no fuera de tal magnitud. Nathan sintió un atisbo de respeto por el médico. Scalpel era un cínico, pero su lógica era sólida. No sabía nada de Matrix, pero había identificado correctamente la naturaleza arqueológica de la misión. Por supuesto, añadió Bisturí con un trino burlón, existe otra posibilidad. Quizás el Alto Protector o la Chispa Suprema estén enterrados bajo esos monumentos de piedra. ¿Qué piensas tú, pequeño? Creo que su análisis es lógico, doctor, respondió Nathan con neutralidad. Lógico, pero erróneo. Nathan sospechaba que Starscream ya tenía información sobre la ubicación de Megatron, pero la estaba ignorando deliberadamente. Con sus sensores de alta tecnología, el comandante aéreo probablemente podría triangular las lecturas de energía anómalas provenientes de la presa o ver en cuestión de horas si realmente quisiera. Pero ¿para qué buscar un amo cuando se puede servir a un fantasma? Si Megatron permanecía congelado, Starscream seguía siendo el rey de facto de los Decepticons en la Tierra. Le ayudaré, Dr. Bisturí, dijo Nathan, dando por finalizado el trato. Vigilaré los movimientos del comandante y buscaré la nave marcada con la araña. Era mentira, por supuesto. Nathan solo pretendía hacer lo mínimo indispensable para mantener contento al doctor. Estaba jugando a dos bandas, un agente doble en una guerra de tres. Se recostó sobre la camilla de diagnóstico. El frío metal contrastaba fuertemente con el calor vibrante de su núcleo sintético. Necesitaba hacerse más fuerte. Doctor Bisturí, comenzó Nathan, inclinando la cabeza hacia el médico. Hablar. ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo convertir este núcleo sintético en una verdadera chispa? La pregunta fue una jugada calculada. El instinto natural de un dron recién nacido era buscar el poder. La pregunta no lo delataría como una anomalía. Simplemente lo haría parecer ambicioso, un rasgo muy propio de los Decepticons. ¿Quieres ascender en la jerarquía, T-22? Los ojos de Scalpel brillaron. La mayoría de los drones nunca piensan más allá de su próximo cubo de combustible. Tú estás concentrado. Simplemente deseo ser más útil a la causa, mintió Nathan. Bueno, mantén tu designación. Te llamaré T-22 por ahora. Scalpel introdujo un comando en la consola. En cuanto a la chispa, nuestro conocimiento sobre ella es incompleto. Pero existen dos métodos conocidos para que una unidad artificial logre una verdadera evolución de la chispa. Los sentidos internos de Nathan se agudizaron. Dos métodos. Creía que era Allspark o nada. Dígame, doctor. Le escucho. El primer método, comenzó Scalpel, con la voz ronca resonando en el aire estéril del laboratorio, es el más obvio. Exposición directa al Allspark. La radiación cósmica pura del artefacto puede catalizar un núcleo de fusión sintética, obligándolo a experimentar un salto metamórfico hacia un verdadero chispa. Nathan asintió lentamente. Eso lo confirma. La presa Over sigue siendo el objetivo principal. ¿Y el segundo método? Los ojos amarillos de Scalpel parpadearon con una alegría inquietante. La segunda opción implica cirugía. Encuentras una chispa funcional e intacta y la trasplantas. Extraes el núcleo antiguo y fusionas una chispa donante con tu bus interno. ¿Trasplante? Nathan sintió un escalofrío recorrer su mente. Rápidamente hizo los cálculos. Encontrar una chispa donante significaba matar a un cybertroniano de nacimiento, ya fuera un Autobot o un Decepticon veterano. Como unidad de nivel medio, Nathan no era lo suficientemente fuerte como para cazar a los veteranos de la Guerra de los 7000 años. Incluso los titanes durmientes como Jetfire, oculto en un museo aeroespacial, estaban muy por encima de su nivel actual. Éxtasis no significaba muerte, solo significaba que el monstruo estaba descansando.
Nathan decidió que el Allspark era la única opción lógica. El método del trasplante era una medida desesperada, aunque guardó la información para una futura eventualidad. Durante las siguientes 72 horas, Nathan pasó de ser un sujeto de pruebas a un estudiante de biología cybertroniana. Se dio cuenta de que Scalpel, a pesar de su personalidad errática, era una enciclopedia andante de la evolución mecánica. Nathan aprovechaba los ratos libres entre diagnósticos para hacer preguntas incisivas, haciéndose pasar por un recién nacido curioso para sonsacarle al médico hasta el último detalle técnico. A través de estas sesiones, Nathan reconstruyó un mapa definitivo de su propia existencia. Una forma de vida cybertroniana constaba de dos pilares innegociables: la unidad de energía, la chispa o, en su caso, el núcleo de fusión sintética. Este era el motor y el alma, la fuente de la vida. El módulo cerebral. Este era el centro de la identidad. Albergaba los chips lógicos, los cristales de memoria, la red neuronal cuántica y los conjuntos sensoriales. Si se comparara con las computadoras primitivas de la Tierra, el módulo cerebral sería la combinación del ACPU y el disco duro. Gestionaba la lógica, almacenaba recuerdos y facilitaba la toma de decisiones. En términos humanos, era el cerebro, el origen de la conciencia. Esto explicaba por qué líderes como Megatron podían sobrevivir a la muerte. Mientras el módulo cerebral permaneciera intacto, la personalidad podía transferirse a un nuevo cuerpo. Para matar a un cybertroniano de forma permanente, había que extinguir la chispa o pulverizar la cabeza. Por eso Megatron siempre regresa, comprendió Nathan. El cuerpo es solo una armadura. La mente es quien lo pilota. Los cybertronianos se identificaban entre sí no por la vista, sino mediante firmas de frecuencia. Cada chispa emitía una longitud de onda de energía única e irrepetible, un ADN digital. Además, sus sistemas de comunicación transmitían señales portadoras subaudibles para su identificación. Sin esto, los Decepticons se habrían sumido en una guerra civil de identidades equivocadas cada vez que alguien recibiera una nueva capa de pintura. Nathan también descubrió las terribles limitaciones de su corazón falso. A diferencia de una chispa natural, que podía mantener las funciones vitales básicas de un cybertroniano durante millones de años en estado de éxtasis, el núcleo de fusión sintético era finito. Tenía fugas y requería recargas frecuentes. Y lo que es más importante, era estático. No podía evolucionar por sí solo. A menos que Nathan alcanzara la chispa suprema, sería un soldado de nivel medio hasta el día en que fuera desmantelado. Nacido soldado raso, muerto soldado raso, pensó Nathan. Ni hablar. Al final del tercer día, Scalpel realizó la cirugía prometida. Utilizando las aleaciones que había extraído de T-18 y minerales terrestres locales, reforzó la estructura de Nathan. Ahí lo tienes, T-22. Tu resistencia cinética está ahora en el límite máximo para una unidad de nivel medio. Adáptate al peso. Voy a encontrar un módulo de armas que no me deje en ridículo. Scalpel saltó de la losa y le hizo una señal al Tentaclebot. Una vez que el médico desapareció en las bóvedas de almacenamiento, Nathan se incorporó y parpadeó. Una superposición táctica personalizada, una interfaz que había estado calibrando durante horas, apareció ante sus ojos. Designación. T-22 Integridad del chasis. Recubrimiento de aleación de titanio reforzado armamento. Lanzador de granadas de hombro, derecho, repetidor pesado de tricañón de 12,6 mm, pecho fuente de energía. Núcleo de fusión sintética, 86% clasificación de la unidad. Guerrero de nivel medio sintió el aumento de densidad en su pecho y extremidades. Su armadura anterior era de una simple aleación de manganeso, resistente, pero de material terrestre. El nuevo compuesto de titanio representaba una mejora significativa. Sus niveles de poder se mantenían altos gracias al segundo cubo de energón que había compartido con Scalpel, aunque esta vez había sido mucho más modesto al ingerirlo. Tentaclebot, trae los módulos. Scalpel regresó, y su asistente arrastraba una pequeña paleta que contenía 3 componentes metálicos distintos. Cada uno no era más grande que el propio médico, pero Nathan sabía que no debía juzgar por el tamaño. T-22, tengo 3 módulos de armas compatibles con tu chasis. Elige uno. Nathan bajó la mirada. 2 tenían forma de piezas de artillería compactas. La tercera se parecía a un rifle pesado y de gran tamaño. A pesar de su pequeño tamaño, sabía que utilizaban la compresión espacial cybertroniana. Era una de las 3 tecnologías de nivel divino de su raza. Compresión espacial. Compactar lo masivo. Tecnología de puentes espaciales. Viajes interestelares instantáneos.
Desplazamiento de masas. La esencia de la transformación. Su T-Cog tomaría uno de estos módulos y lo integraría en su hardware, expandiéndolo a su tamaño completo solo cuando se desplegara. Una sola opción, pensó Nathan, mientras sus escáneres se detenían sobre las armas. Una oportunidad para definir mi estilo de combate. Comentario 0. Comentario votar. Quedan 2. Capítulo 14. Chapter 14. Tactical Selection. Nathan comprendió que el T-Cog, el órgano de transformación, no se limitaba al escaneo de vehículos. En épocas antiguas, los Cybertronianos adoptaban muchas formas. La obsesión moderna con los vehículos era simplemente una cuestión de movilidad táctica. 4 ruedas o un motor a reacción superaban con creces a 2 piernas en un campo de batalla. Sin embargo, un T-Cog era un dispositivo especializado. La mayoría de los Cybertronianos solo poseían uno, y este generalmente almacenaba una única configuración principal. Escanear una nueva forma, especialmente al pasar de un vehículo terrestre a una aeronave, era una apuesta arriesgada. La geometría interna necesaria para el vuelo era fundamentalmente diferente a la de un automóvil. Un cambio tan radical solía provocar un conflicto de hardware con los módulos de armas de la unidad, lo que conllevaba una falla catastrófica del sistema. Por eso Optimus sigue siendo un camión y Starscream un avión, analizó Nathan. La coherencia no es solo una opción. Es un requisito de hardware. Incluso los legendarios Triple Changers, un proyecto especializado liderado por Shockwave, no tuvieron simplemente suerte. Eran Decepticons modificados con engranajes T especializados que les permitían transformarse rápidamente en múltiples formas. Su verdadero poder no residía solo en tener 3 formas, sino en su velocidad de transformación, que era el doble de rápida que la de un soldado estándar. Doctor Bisturí, ¿cuáles son las especificaciones de estos 3 módulos? Nathan miró el palé. Sin conexión de datos, no eran más que trozos de metal sin ninguna característica distintiva. ¿Especificaciones? CCC, no tengo paciencia para una charla. Simplemente te enviaré los datos sin procesar a tu bus de comunicación. Scalpel parecía casi nervioso, como si 3 días de constantes preguntas de Nathan hubieran desencadenado una respuesta de estrés crónico en sus procesadores. En el instante en que la pantalla de Nathan emitió un pitido con el archivo entrante, el médico corrió de vuelta a su consola principal, desesperado por evitar más conversación. Nathan abrió el archivo y examinó los informes tácticos. Rifle cinético montado en el brazo. Dispara proyectiles perforantes de alta velocidad. Alta letalidad contra placas reforzadas. Desventaja. Baja cadencia de fuego. Daño de área nulo. Cañón pesado integrado. Dispara proyectiles de demolición de alto explosivo. Ideal para destrucción estructural y negación de área. Desventaja. Retroceso significativo. Poca precisión a distancia. Lanzador múltiple montado en el hombro. Dispara micromisiles de seguimiento inteligente. Capaz de fijar múltiples objetivos simultáneamente. Gran alcance. Desventaja. Rendimiento explosivo moderado. Bajo impacto individual del proyectil. Opciones, reflexionó Nathan. Actualmente, solo disponía de un blaster rudimentario en el antebrazo y un lanzagranadas. La precisión del lanzagranadas era ridícula. Era más bien un arma para disparar a ciegas. Si quería sobrevivir a un encuentro con los Autobots, necesitaba algo fiable. Descartó inmediatamente el cañón pesado. En un duelo entre gigantes, fallar un disparo era una sentencia de muerte. Luego consideró el rifle cinético, era perfecto para luchar contra los Autobots, pero entonces revisó la cronología. Los Autobots aún no habían llegado en masa. Sus principales obstáculos por ahora eran los recursos militares humanos y el reconocimiento a alta velocidad. Será el multilauncher. Nathan tomó el pequeño módulo. Gracias al milagro de la compresión espacial, este dispositivo del tamaño de la palma de la mano se expandiría hasta convertirse en un enorme soporte para armas una vez integrado. También decidió reconfigurar su equipamiento actual. No quería desechar su ametralladora pesada de 12,6 milímetros. Era económica y fiable para el trabajo antiinfantería. Ingenieros contra soldados, pensó Nathan. Recordó que los Autobots eran originalmente hardware de uso civil, obreros y científicos. Sus armas solían ser de mano porque sus chasis no tenían puntos de anclaje integrados. Los Decepticons, en cambio, eran de grado militar desde su nacimiento. Sus armas eran parte de su anatomía. La munición de un Decepticon no era solo una carcasa física, era una manifestación de energía. Sus sistemas internos convertían la energía bruta del núcleo en proyectiles.
Mientras Nathan tuviera combustible, disponía, en la práctica, de munición infinita. La cirugía fue un procedimiento clínico. Nathan desactivó sus sentidos, sumiendo su conciencia en un vacío silencioso mientras el bisturí hacía su trabajo. No había necesidad de anestesia cuando simplemente se podía desactivar la configuración de dolor. 30 minutos después, se estableció la conexión. Nathan abrió sus lentes y realizó un nuevo diagnóstico. Designación. T-22 chasis. Refuerzo de compuesto de titanio equipamiento. Repetidor pesado de 12,6 mm, brazo derecho, lanzador múltiple, hombro izquierdo estado principal. 86% clasificación. Élite de nivel medio perfecto. Sintió el peso del nuevo hardware. Ahora se encontraba en el límite máximo de la categoría de potencia intermedia. Si bien su núcleo sintético le impedía evolucionar hasta convertirse en un veterano de la categoría superior, su hardware era ahora superior al de cualquier otro dron de la serie T en la base. Buena suerte, T-22, espetó Scalpel, sin apartar la vista de sus pantallas. El comandante regresa en 1 hora. Si vas a probar esos sistemas, hazlo a corta distancia. No rayes mis pisos. Nathan se puso de pie, y el nuevo sistema hidráulico de sus piernas silbaba con fuerza. Se sentía más rápido, más pesado y mucho más peligroso. Falta 1 hora para que Starscream regrese, pensó Nathan, con sus ópticas rojas brillando. Falta 1 hora para que la misión comience de verdad. Un chasis cybertroniano es un sistema integral. Se define por algo más que la resistencia a la tracción de su armadura o la potencia de su núcleo. Es una síntesis de módulos de armas, materias primas y lógica de procesamiento. Para evolucionar verdaderamente más allá de su configuración de fábrica, salvo reformateos experimentales, una unidad requiere un catalizador de escala cósmica. Una reliquia de los primes. Un artefacto como el Agispark. A pesar de la oleada de satisfacción que le producían su nuevo revestimiento de titanio y sus lanzadores múltiples, Nathan reprimió el impulso de celebrar. Necesitaba calibrar. Con un destello de intención, su módulo cerebral emitió una orden de despliegue. De su antebrazo derecho, 3 cañones de alta resistencia se extendieron con un agudo silbido mecánico, sus bocas brillando con un frío potencial. Simultáneamente, la placa de su hombro izquierdo se abrió, dejando al descubierto las 4 oscuras aberturas del soporte de misiles teledirigidos. Por el foso. T-22, cese el despliegue de armas inmediatamente. Scalpel se precipitó hacia él, aferrando una gran tableta de datos. El médico estaba prácticamente temblando de estrés. He dedicado décadas a perfeccionar el blindaje de este laboratorio. Si provocas un fallo de fuego real y quemas mis consolas, te desmantelaré mientras tus procesadores aún estén activos. Disculpe, doctor. Simplemente estaba realizando una comprobación de sincronización, respondió Nathan, aunque notó mentalmente la reacción frenética de Scalpel. Con una serie de clics rítmicos, las armas se retrajeron y el chasis de Nathan volvió a su estado pasivo. Su atención se centró en el objeto que Scalpel sostenía. Era un enorme chip lógico, más grande que una computadora portátil terrestre. ¿Son esos los datos reconstruidos, doctor? Obviamente. No llevó chatarra para hacer ejercicio. El bisturí estaba claramente preparado. Nathan no había visto al médico teclear ni una sola línea en los últimos 3 días, y sin embargo, el chip estaba completo. Fue una jugada premeditada. Te llevarás esto contigo cuando te vayas, dijo Scalpel con un zumbido. Entrégaselo al comandante aéreo. Entendido, doctor, silbido. Las pesadas puertas del laboratorio, selladas durante 72 horas, comenzaron a abrirse. Una silueta imponente y familiar quedó enmarcada por la cruda luz de sodio del pasillo. Lord Starscream, gorjeó el Tentaclebot, apareciendo entre las sombras. Nathan bajó la cabeza, adoptando la actitud impasible de un autómata leal de la serie T. Starscream entró con paso inquieto y depredador, escudriñando la habitación con sus ópticas en busca de señales de ineficiencia. Se acabó el tiempo, Scalpel. ¿El chip de datos? Aquí mismo, respondió Scalpel, señalando el componente de gran tamaño. Las compuertas lógicas están verificadas. Compruébelo usted mismo. Starscream tomó el chip, y un rayo de escaneo salió de sus ópticas para verificar el código. Tras un instante, gruñó con satisfacción. Buen trabajo, doctor. No has perdido tu toque. Luego dirigió su mirada a Nathan. Muévete, T-22. Tenemos un horario que cumplir. Como usted ordene, Lord Starscream.
Nathan dirigió una última y sutil mirada a Scalpel, un reconocimiento silencioso de su pacto secreto. Scalpel le dio un golpecito en la cabeza en respuesta. La búsqueda de la nave araña. La vigilancia del comandante. Nathan entró en el pasillo, sintiendo una extraña sensación de avance. Estaba dejando la zona segura del laboratorio y entrando en el verdadero campo de batalla. T-22. Conmigo. Para sorpresa de Nathan, otro Decepticon lo esperaba en el pasillo. Era T-19, uno de sus compañeros de lote de la secuencia de activación. Sigue a T-19, ladró Starscream por encima del hombro, mientras se alejaba con el chip de datos. Él te informará sobre tus tareas operativas. Tengo otros asuntos que atender. Nathan permanecía en silencio en el pasillo, mientras sus procesadores realizaban un diagnóstico de la interacción. Ningún interrogatorio. Ninguna pregunta sobre lo que vi en el laboratorio. Había preparado una docena de mentiras diferentes para explicar sus 3 días con Scalpel, pero Starscream ni siquiera se había molestado en mirarlo. Quizás el comandante realmente lo consideraba una herramienta sin cerebro, o quizás la misión en Egipto absorbía toda su atención. T-22. Sígueme. La voz de T-19 era monótona, carente de los matices humanos que Nathan había desarrollado. Nathan asintió. Adelante. Mientras caminaban, Nathan finalmente comprendió la verdadera magnitud de la base. Starscream había estado muy ocupado. La fortaleza estaba excavada en la roca virgen del desierto de la Gran Cuenca en Nevada, un laberinto subterráneo de aleación reforzada. Los corredores principales eran lo suficientemente anchos para convoyes de transporte pesado, empequeñeciendo fácilmente una autopista terrestre de 6 carriles. Atravesaron un enorme sector etiquetado como extracción de recursos. Drones logísticos automatizados, máquinas inanimadas sobre orugas o ruedas, se movían en una coreografía sincronizada. Transportaban cajas de mineral en bruto a las cubas de refinación y regresaban con contenedores vacíos. Se obtiene de la corteza terrestre local, explicó T-19 con paso firme. El rendimiento es bajo. Procesamos toneladas de roca terrestre solo para sintetizar un cubo de energón. Pero es necesario para la acumulación. Nathan asintió. Sabía por qué Starscream había elegido ese lugar. No era solo un escondite, era una operación minera. Nevada era rica en minerales, especialmente plata y tierras raras, y el aislamiento del desierto proporcionaba la cobertura perfecta contra los rastreos satelitales humanos. Estamos a 400 kilómetros de la presa Over, calculó Nathan, superponiendo su mapa mental a las coordenadas de la Park. Starscream se esconde justo en el patio trasero de los estadounidenses, y ellos no tienen ni idea. Observó cómo trabajaban los drones. Para los humanos, Starscream era un mito. Para los drones, Nathan era un oficial. Pero para el cosmos, no eran más que fantasmas de un planeta muerto, intentando reconstruir un reino en el fango de un mundo primitivo. 3.